Vamos a leer el Salmo 119, 165. Le había pedido al hermano que leyeran el Salmo 19, ¿verdad? Salmo 19, un salmo un poco paralelo con el Salmo 119. Y el Salmo 19 nos habla de la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Pero también nos habla de la importancia de su palabra, la importancia, la relevancia de su palabra. Dice el Salmo 119, 165. Si me ayudan todos y lo leemos una sola voz. 1, 2, 3. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, volvamos a leerlo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por dejarnos este tesoro invaluable, esta fuente de riqueza, fuente de bendición, fuente de consuelo, fuente de poder, fuente de sabiduría, mi Dios. Gracias. Permite, Señor, que en esta noche podamos llenarnos de ti, despertar ese amor, esa devoción, ese fervor por tu palabra, Dios. Podamos olvidarnos de los quehaceres, de las preocupaciones, de las deudas, de los problemas, de las enfermedades que aquejan, y podamos, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu enseñanza. Permítenos, Dios, ser llenos de ti. Para gloria tuya te lo pido. Amén. Bien, hermanos, dice la Escritura, mucha paz tienen, ¿quiénes? Los que aman tu ley. Es una de los nombres que se le dan a la palabra de Dios. La ley, los preceptos, estatutos, mandamientos, la palabra de Dios. Pero dice que tenemos mucha paz. Estamos comenzando un año, hermanos, y mi interés es que usted viva en esa paz. Viva en esa paz. Porque viviendo en esa paz, dice, y no hay tropiezo para ello. ¿Qué quiere decir? Va a ir avanzando, va a ir creciendo hacia la meta y los propósitos que usted se ponga en Cristo Jesús. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Si usted quiere tener un año diferente, comience a vivir de manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque todos los años son iguales. A veces decimos que este año sea mejor que el anterior. El año nunca va a ser mejor que el anterior. Nosotros somos los que tenemos que hacer que sea mejor. Porque el año por sí mismo, los días por sí mismos, no provocan circunstancias o situaciones. Somos nosotros, los individuos, que provocamos las situaciones y las circunstancias. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted quiere que este 2013 sea un año diferente, entonces comience a vivir de manera diferente. Si usted quiere que este año sea mejor, comience a vivir de una mejor manera. Y va a ver que este año va a ser diferente. Y va a ver que este año va a ser mejor que el anterior. Cuando usted comience a hacer cosas mejores, cuando usted comience a caminar, a vivir de manera diferente. Pero si usted quiere que el año por sí mismo
Solo porque alguien dijo el año 2013 es un año de victoria, entonces usted dice, yo voy tras esa victoria. No, la victoria la va a hacer usted en su vida. El año puede ser muy pacífico, pero si usted no hace nada por cambiar su estilo de vida, el tren va a seguir y usted se va a quedar ahí en la estación. ¿Por qué? Porque está esperando que todo cambie a su alrededor, pero usted no procura cambiar. ¿Y qué es lo que necesito y les motivo a que cambiemos? Nuestro amor hacia la palabra de Dios. Nuestro amor hacia la palabra de Dios. No sé cuántos ya comenzaron a leer su Biblia, pero si no ha comenzado a leer su Biblia en este nuevo año, dése cuenta del amor a la palabra que tiene. Dése cuenta, comience por ahí. Aquí dice, mucha paz tienen, ¿quiénes? Si usted ama, usted la va a desear. Si usted la ama, usted la va a anhelar. Si usted la ama, usted va a estar queriendo estar con ella todo el tiempo, en cualquier momento, en cualquier instante. Y si no la ha tomado, por lo menos le extraña. Le extraña, porque viene a ser tan íntimo con su palabra, con la palabra de Dios, que usted siente un vacío, siente una zozobra, siente una ansiedad, una necesidad de que no ha hecho algo. Y se levanta y dice, voy a hacer esto. Y si se acuesta y no lo hizo, ahí anda. En el día, si no lo hizo, ahí anda. No leí la Biblia. En el transcurso del día, del trabajo, si no ha leído la Biblia, ahí anda maquinando, no la leí. Ahora que llegue, ahora que almuerce. Y pasó un día, lo dejó pasar. Y lo mismo los afanes del siguiente día, lo vuelve a suceder. Pero hay algo que lo anda ahí martirizando, le anda preocupando. Y es que no ha pasado tiempo con aquello que usted ama. Por ejemplo, si amamos a nuestros hijos, queremos pasar con ellos. Si amamos a nuestras esposas, queremos pasar con ellas. Si nuestras esposas nos aman, digo yo que quieren pasar con nosotros. Ya es otro asunto, ¿verdad? A veces no nos aguantan. Pero así se trata, hermano. Queremos, anhelamos aquello. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Voy a pasarles esta hojita. A ver, 1, 2, 3. Vos te quedas con tu papá. 4, pues te voy a dar a vos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y hasta 15 llegué. Se las voy a deber a los demás. Bueno, podemos dar una por familia, ¿va? Pero es que una es, no, esta es la mía. Tomen, pasen ahí, por favor. Les prometo traérsela porque como están los cultos, pues estaba poca la asistencia, entonces no tuve fe. Sí, me falló la fe. Hay uno por familia. Agarren uno por familia. Uno por familia y el jueves le ajusto al resto de la familia, si Dios lo permite. Ahí tenemos por qué debemos leer la Biblia diariamente. Esto de antemano les digo lo extraje porque comencé a estudiar este año la Biblia MacArthur. Ahí voy a estar estudiando este año en la Biblia MacArthur. Ya he estudiado en la Biblia textual, ya he estudiado en la Biblia Scofield, ya he estudiado, pero no he estudiado en la Biblia MacArthur, solo algunos temas en particular. Pero quiero estudiar este año, esa es mi meta, estudiar en la Biblia MacArthur para ver cuánto puedo aprender de lo que dice. Pero la estoy tomando no desde Génesis, sino que la agarré desde el prólogo, desde el índice, desde la primera hoja.
desde la referencia, y por eso le puse al pie de la página, porque ellos tienen derechos de autor. Entonces le puse al pie de la página, tomado de la Biblia de Estudio MacArthur, con el único propósito de animar a la iglesia al estudio de la Biblia. Es una referencia por aquello de la duda, ¿verdad? Porque como esto se está grabando y se publica, no vayan a decir, ¿verdad? Me vayan a mandar una demanda. Pero espero, ¿verdad? Que no, porque ahí le puse al pie con el único propósito de animar a la iglesia al estudio de la Biblia. Hermanos, ¿por qué debemos de leer la Biblia todos los días? En primer lugar, porque la Biblia nos muestra la mente de Dios. La Biblia nos muestra la mente de Dios. La Biblia nos muestra el estado del hombre. La Biblia nos muestra el camino a la salvación. La Biblia nos muestra la perdición de los pecadores. La Biblia nos muestra la felicidad de los creyentes. Es decir, la Biblia es un todo para nuestra humanidad. Si queremos aprender, por ejemplo, cómo corregir, cómo instruir a nuestros hijos, ahí tenemos en la Biblia. La Biblia ampliamente nos enseña cuál es el proceso, porque nosotros tenemos costumbres que heredamos de nuestros padres, que generalmente dejamos ir la faja hasta que estamos encendidos en iras y cóleras. Y no es así. Hay un proceso que la Biblia te enseña. Yo lo aprendí ya tarde, ya con mis nietos, con mis hijos no, con mis nietos. Entonces la Biblia te enseña, primero hay que enseñar, corregir, enseñar, instruir, corregir, disciplinar. Y después de la disciplina, castigo. Porque la disciplina no necesariamente es castigo, pueden ser privaciones de algunas cosas. Pero esto es solo algo general que le estoy diciendo de la importancia que tiene la Biblia para nuestro entorno de nuestra vida, nuestra familia. Cómo educar, cómo formar a nuestros hijos. Cómo enseñarle a nuestros hijos a ser selectivos con sus amistades. Ahí está en Proverbios. No te juntes con el malo. Y comienza a decir Proverbios capítulo 4 en adelante. La sabiduría. A los jóvenes les enseña a cómo escapar de los brazos de las mujeres extrañas, que escapen como gacela, dice. Entonces, hermanos, la Biblia es amplia. ¿Por qué debemos de leer la Biblia todos los días? Porque la Biblia, su doctrina es santa. La Biblia no manda a nadie a corromperse. La Biblia no manda a nadie a perderse. La Biblia no manda a nadie al sufrimiento. Uno solo toma los designios de su camino. Sus preceptos tienen autoridad absoluta. Quiere decir que nosotros como iglesia, en cuanto a la liturgia, podemos negociar algunas cosas. Cuando hablamos de negociar, es de cambio. Es decir, podemos hacer el culto de 1 hora, de 1 hora y media, 2 horas. Podemos hacer los cultos miércoles, lunes, viernes, en vez de martes, jueves y domingo. Son cosas que se pueden negociar. A eso se le llama negociación, pues. Podemos ser flexibles en eso. Pero en cuanto a la doctrina, la pureza de la palabra, no está sujeta a negociación. Nunca. Nunca está sujeta a negociación la doctrina. ¿Entendemos eso? Sus preceptos tienen autoridad absoluta. Sus historias son verdad. Sus decisiones son inmutables. Dios dijo, Dios hará. Dios dijo, Dios hará. En su tiempo, Dios lo hará. Ahora les pregunto, ¿Cristo viene o no viene?
¿Viene o no viene? Jesucristo dijo que iba a volver y va a volver. Jesucristo no está pensando, ¿voy o no voy? En su tiempo, Él lo hará. ¿A juzgar a las naciones o a jugar deporte con las naciones? Hay cosas que no, que decisiones que son inmutables. No cambia, no cambia. Jesucristo va a venir y ¿a qué viene? A juzgar a las naciones. No es que a la hora llegada que Él venga va a cambiar de parecer, no. Sus decisiones son inmutables, quiere decir, no cambian. ¿Por qué debemos leer la Biblia todos los días? Porque la Biblia es luz para dirigirnos, alimento para sustentarnos y consuelo para alentarnos. Oiga bien, porque en la Biblia Cristo es el tema principal. Porque hemos de leer la Biblia todos los días. Porque en la Biblia Cristo es el tema principal. Nuestro bien es su diseño. Oiga bien, todo lo que ha venido haciendo Dios a través de la historia de la humanidad es para nuestro bien. Él diseñó todo su plan de redención para nuestro bien. La segunda venida de Jesucristo está diseñada para nuestro bien. Y estemos así para siempre con Él, donde ya no hay lágrimas, ya no hay muerte, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Y así estaremos para siempre. Entonces es para nuestro bien. Todo el diseño, el programa de Dios está diseñado para nuestro bien. Por eso debemos de leer la Biblia todos los días. Y la gloria de Dios es su fin. ¿Sabe lo triste de un cristiano? No glorificar a Dios cada día. No darle gracias a Dios. No darle gloria a Dios. No sé cuántos tienen la costumbre, tal vez por lo menos una vez al día, decirle gracias Señor, porque sé que todas las cosas buenas que me sucedieron fue por tu voluntad y para gloria de tu nombre. Me fue bien en el trabajo, fue gracias a ti. No fue a mi estrategia, no fue a que yo me desvelé, no fue a que yo fui más inteligente, fue gracias a ti, Señor. Si hice un bien a un prójimo, cuando le dé algo, un bocado al hambriento, cuando le dé una limosna al necesitado, no espere que le dé la gracia a usted. Dígale, dale gracias a Dios para que Dios sea glorificado en aquella vida. Y aquella vida puede entender que tal vez se sentía abandonado, tal vez se sentía solo, tal vez se sentía desamparado, tal vez se sentía una carga ya inútil, quizás al borde de la muerte. Y cuando usted le dice tome y dele gracias a Dios, quizás aquella persona va a sentir que Dios tiene cuidado de él, que no está solo, que Dios lo está guardando, que Dios le está ayudando, que Dios lo está alimentando, que Dios le está proveyendo. Entonces usted no sabe cómo puede cambiar de manera positiva la mente, el pensamiento de aquella persona necesitada. Nunca espere que alguien le dé la gracia. Mejor que le den la gracia y la gloria a Dios. Y cuando usted ore, no haga como aquel fariseo que dice la Escritura. Gracias te doy, Señor, porque hago esto, hago aquello, hago... No, hermano. Dele la gloria a Él. Gracias, Señor, porque me permitiste. Sin ti no soy nada. Sin ti no puedo nada. Yo siempre lo digo públicamente donde esté y con quien esté. Lo que soy y lo que tengo se lo debo únicamente a Dios. Hasta donde he llegado a lo largo de mi vida se lo debo a Dios. Porque Dios es el que me ha dado y me ha mostrado cosas que jamás pasaron por mi mente. Al punto de tenerme en este lugar, para gloria de su nombre. Hermanos, tenemos que, cuando nosotros aprendamos a leer la Biblia y vamos a encontrar que la Biblia en sí es para glorificar a Dios, entonces hasta nuestro vocabulario va a cambiar. Yo les digo, cuando usted lea la Biblia, no la lea solo con los ojos o con la mente. Trate de leerla en una voz audible, aunque sea despacito, para que usted aprenda a manejar el vocabulario de la Biblia.
Porque el vocabulario de la Biblia hay mucho que es muy diferente al que nosotros usamos actualmente. Palabras, por ejemplo, hablar de vosotros sois. Nosotros no ocupamos eso, eso quiere decir ustedes son. Cuando dice vosotros sois, ustedes son. Tenemos que familiarizarnos. ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y qué maravilloso es que usted tenga en sus manos la palabra de Dios, la revelación de ese Dios eterno. Qué tremendo, hermano. Que usted tenga la inspiración del Espíritu Santo en sus manos. Y qué triste es que no le sepa dar uso. Qué triste. ¿Por qué debemos leer la Biblia todos los días? Porque demanda la responsabilidad más elevada, recompensa la labor más grande y condenará a todos los que la tomen a la ligera su contenido. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Hay gente que ocupa la Biblia para discutir. Hay gente que ocupa la Biblia para justificar su pecado. Hay gente que ocupa la Biblia para argumentar sus falsas creencias o su falsa. Yo me acuerdo cuando salí a evangelizar, lo primero que me decía un tipo, me dijo y me mandaron donde él, porque fueron dos hermanas, me acuerdo que estaba comenzando yo, y me dice, hermano Ervin, vaya usted a donde de esa persona, porque y no supimos cómo contestarle, porque lo primero que nos preguntó eran preguntas necias, que no le iban a ayudar a nada. Después ese hombre se convirtió a Cristo. No conmigo, pero lo hizo ahí en la iglesia donde estamos. ¿De dónde agarró Caín mujer? Respondeme eso y seguimos platicándole. ¿De dónde agarró Caín mujer? Dice. Y así cuestiones. ¿Y dónde salió esto? ¿Y dónde aquello? ¿Y por qué esto? ¿Y cuál era el fruto prohibido? ¿Y cuál era esto? ¿Y por qué? Solo eran cosas necias que no le van a ayudar a una persona que no tiene a Cristo, ni tiene al Espíritu Santo, mucho menos que tenga el Espíritu Santo, no le van a ayudar a entender por mucho que se la explique, por mucho que se la explique. Y yo pues, esa vez fui, y yo le dije a las hermanas, pero si eso está en Génesis, le digo, usted hubiera llegado hasta el capítulo 4, donde dice que Adán tuvo muchas hijas, engendró hijos e hijas. Pero bueno, por eso es importante que tomemos la Biblia y no la tomemos para decir, no juzguéis para no ser juzgados. Cuando le decimos, la Biblia nos manda a exhortar y hasta nos manda a juzgar. ¿Quién usted para qué juzgue, pastor? Solo uno es el juez, dice la Escritura. Y dice, no juzguéis para no ser. Y no señale, porque si usted señala con uno y a 3, 4 lo están señalando a usted, dichos del mundo. La Biblia en 1 Corintios capítulo 6 nos manda a juzgar. Nos manda a exhortar. La palabra exhortar es animar, la vez pasada se lo dije, animar, aconsejar y también en cierto modo alentar y hasta regañar de manera suave. Pero no es para contender. La contención nunca es buena. La Biblia no es para eso. La Biblia es para edificación. ¿Por qué es importante ahora estudiar la Biblia? No leer la Biblia, estudiar. Estudiar nos lleva a investigar los términos desconocidos. Estudiar nos lleva a indagarnos a la historia, a buscar un diccionario. Estudiar nos lleva a profundizar, a escarbar más, no a leerla superficialmente, sino a llevar la pregunta, ¿por qué dijo eso el escritor? ¿A quién se lo dijo? ¿En qué circunstancias estaban cuando se lo dijo? ¿Cuál era el punto geográfico donde lo dijo? ¿En qué tiempo? Y ahí es donde yo recurro, mi auxilio, en un término de hermenéutica que se ocupa, que le llaman dispensación. Porque de la manera que Dios juzgó a Adán y a Eva, no fue de la manera que juzgó a Caín,
ni fue de la manera que juzgó al mundo antiguo. Oiga bien, ni fue de la misma manera que juzgó al pueblo de Israel, ni fue de la misma manera que juzgó en los tiempos de Cristo, ni es la misma manera en que ahora Dios trata con la iglesia. Entonces yo me auxilio en ese momento, no para hablar de los tratos, sino para ver cómo Dios ha venido a través de la historia ayudándole al hombre de diferentes maneras para que el hombre entienda que tiene que volverse a su Creador. Les pregunto, ¿cuál fue la causa del diluvio? ¿Alguien me puede decir cuál fue la causa del diluvio? Maldad del hombre, ¿alguien más? Muchos pecados, ¿alguien más? La causa principal del diluvio era limpiar la tierra de la corrupción moral que se había producido por la unión híbrida entre ángeles y mujeres humanas carnales. De ahí había salido una nueva especie abominable que le llaman los Nefilín o los gigantes, y eso no fue creado por Dios, sino que era una especie en la tierra donde Dios había creado todo, que una especie que Dios no había creado. Y por eso dice, no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque había una mezcla híbrida entre hombre y ángeles que se habían corrompido. Y Dios exterminó todo eso al punto que dejó solo una familia y unos ciertos animales. Por eso nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y esto yo se lo había enseñado hace un tiempo atrás. Tenemos que comprender qué sucedió, por qué sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió. Es bueno estudiar la Biblia. Si usted comienza a leerla y a leerla y me dice, pastor, ¿qué quiere decir aquí? Yo deseara que me preguntaran, pastor, mire, voy leyendo aquí, pero no le entiendo. Ayúdeme, pastor, ¿qué significa esta palabra? ¿O en qué condición está? Mire, no entiendo por qué pasó esto. ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? O el ángel de Jehová quiso matar a Moisés en una posada. ¿Alguien me puede decir? Creo que eso aparece en Génesis capítulo 15. No, sí, en el 15. Génesis 15. ¿Saben de eso? Yo tampoco, pero ahí está. Porque Moisés, conociendo que eras judío, no se había circuncidado él y a su hijo, pasando por encima de él el pacto abrahámico. Y entonces vino Séfora, que entendió lo que estaba pasando, y circuncidó a Moisés y al hijo, y le dijo, ahora esposo de sangre me eres. Y entonces el ángel de Jehová se detuvo. Son cosas, misterios que aparecen inexplicables ahí en la Biblia, pero al menos la luz te dice una razón. Pero yo les aseguro que lo han leído y nunca se han preguntado por qué. Es importante porque nos muestra la mente y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestras vidas. Según de Timoteo 3, 16, 17 dice, porque toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué hemos de estudiar la Biblia? Porque toda es inspirada por Dios. No una parte, toda es inspirada por Dios. Y útil para enseñar. ¿A quién vamos a enseñar? Los principios que vamos a establecer este hogar. Este 2013, nuestro hogar, 2023, nuestro hogar no puede seguir así. Este 2023, nuestro hogar no puede seguir renqueando, no puede seguir cojeando. Nuestro hogar no puede seguir falseando. Tenemos que enderezarlo, y para enderezarlo necesitamos establecer principios. ¿Y esos principios dónde los vamos a sacar? De la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Para qué más? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena. Eso es lo que Dios, por eso Dios le dejó la Biblia, hermano. Para que usted sea, cuando dice la palabra perfecto, quiere decir completo en Cristo. Y la palabra perfecto y completo en Cristo quiere decir que usted sea un cristiano maduro. No se leque, no te telte, no entre lote y camagua, un cristiano maduro. ¿Sabe por qué? Porque todos aquí somos personas, la mayoría somos personas adultas. Y nosotros instruimos en nuestros hogares a nuestros hijos a que tienen que responder a la edad que ellos tienen. Pero nosotros como adultos no respondemos aquí con la edad que tenemos, como personas maduras que deberíamos de ser. Lastimosamente. Actuamos con rebeldía, actuamos con malas crianzas, actuamos a regañadientas. Toda la escritura te ayuda a crecer, te ayuda a madurar, te ayuda a ser una persona madura, con una mente madura en Cristo Jesús. Eso quiere decir la palabra perfecto. Perfecto no quiere decir impecable. Perfecto no quiere decir sin defecto. Perfecto en el término bíblico quiere decir una persona madura con la mente de Cristo. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque la Biblia es infalible en su autoridad. Quiere decir, no tiene fallas. Es inerrante en su totalidad. Quiere decir, no tiene errores. La Biblia está completa. No le hace falta nada para que le andemos añadiendo. La Biblia es la autoridad final de todo asunto. Óigame bien, todo asunto de la iglesia, la Biblia es la autoridad final. Por eso todo lo que hacemos y todo lo que practicamos y lo que creemos tiene que estar sustentado en la palabra de Dios para que podamos decir que estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Porque uno de los principios bautistas es que la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. La Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Pero si es la norma que a mí me va a guiar en mi fe, en lo que voy a creer, pero también es la norma que me va a guiar en lo que voy a practicar, es decir, en el estilo de vida cristiano que estoy llevando, entonces yo tendría la Biblia como la autoridad final. Pero si yo agarro parte de la Biblia a mi favor y parte la desecho, entonces no puedo decir que la Biblia es la autoridad en mi vida. No puedo decir que la Biblia es la autoridad en mi vida. No podemos decir que la Biblia es la autoridad en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra iglesia, si no la tomamos en su totalidad como una norma de fe y práctica, hermano. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Y ahí les dejé los versículos a continuación. Porque la Biblia es totalmente suficiente para sus necesidades. ¿Sabe qué es lo triste? Que cristianos le anden preguntando a mundanos por consejos prácticos. Eso es horrible, hermano. Que un mundano te tenga que aconsejar a ti. Yo por eso no apruebo la consejería psicológica. Voy a llevarla donde un psicólogo. ¿Cómo un hombre mortal, mundano, ateo, va a tener más sabiduría que un hijo de Dios? Cuando dice la Escritura que la exposición de tu palabra alumbra a los simples. Salmo 119, versos 139. La exposición de tu palabra alumbra al simple y hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. ¿Y cómo es eso? Comienza a estudiar. 130, gracias. 119, 130. La exposición de tu palabra alumbra y hace sabio al sencillo. Y van donde el psicólogo y le dicen que tiene bipolaridad, le dicen que tiene esto, y le busca el psicólogo una conexión de su problema de conducta, de su problema de temperamento, lo conecta, es que se cayó chiquito,
Es que le gritaste cuando era niño. Es que lo asustaron y entonces hacen una conexión para librarse de ellos y ya dieron la solución, ya está. Ya está, ya se resolvieron. No, hermano. Que hay psicólogos, pastores que han estudiado psicología para entender y profundizarse un poco más en la consejería cristiana. Sí, pero no una psicología terapéutica, sino una consejería cristiana. Por ejemplo, yo escuchaba al doctor que salía en la Maranata a las 11. No sé si ustedes lo escuchaban antes, el doctor Doxon, doctor Doxon. Ese yo lo escuchaba al mediodía, pero sus consejos eran cristianos, era consejería, no charlas terapéuticas, era consejería. La Biblia es totalmente suficiente para tus necesidades. ¿Tienes algún vacío, algún problema, algún trauma? Vamos a la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia, porque la Biblia está completa, hermanos. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque la Biblia llevará a cabo lo que promete. Nos prometió salvación, nos va a dar salvación. Somos salvos. Había prometido a Jesucristo, vino Jesucristo. Jesucristo vino a ser el redentor de nuestras vidas. Nos dio redención, y ahora salvación, y ahora justificación, y ahora adopción, y ahora santificación. Todo eso, estudiándolo, lo vamos a conocer en la Biblia. Aquí lo que hacemos cuando predicamos y enseñamos es tratar de armar un bosquejo para que usted pueda extraer de una forma más simple y más conceptual y temático las doctrinas, la enseñanza. Pero ¿de dónde sale todo lo que se enseña aquí? De la Biblia. Y si usted leyera y estudiara la Biblia, aprendiera mucho. Que cuando se esté enseñando aquí, usted dijera, eso quería decir, ok, yo ya lo había leído, pero no lo había entendido así. Pero ya lleva una base. Y no se queda como que, y eso dice ya la Biblia. ¡Wow! No lo sabía. ¿Por qué? Porque nunca la había leído. ¿Por qué es importante estudiar la Biblia? Porque yo les aseguro, hermanos, que en nuestra congregación hay hermanos que dudan de su salvación. ¿Y saben por qué dudan, Sarita, de su salvación? Porque la Biblia es la única que nos da esa certeza de ser salvos. La Biblia. Escudriñad la Escritura, porque vosotros pensáis que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, le dijo Jesucristo a los fariseos. La Biblia es la única que nos puede dar seguridad. No es lo que diga yo, no es lo que digan los pentecostales, no es lo que digan los adventistas, no es lo que digan los de Iglesia de Cristo, no es lo que digan los apostólicos, no es lo que diga nada ni nadie, no es lo que te digan a ti, no es lo que diga tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela, es lo que dice la Biblia que tienes que creer. Y si la Biblia, que es la palabra de Dios, que es infalible, quiere decir que no falla, que es inerrante y no trae error, te dice que eres salvo por la fe en Cristo Jesús y que por gracia el Señor te ha salvado, ¿cómo lo voy a dudar? Pero para eso necesitamos leer, estudiar la Biblia. ¿Por qué debemos de leer la Biblia? Porque nos da un beneficio en estudiar la Biblia. Hay beneficio. Por ejemplo, la Biblia es la fuente de verdad. Hasta yo puedo mentirles, porque yo puedo equivocarme. Un maestro puede equivocarse, puede caer en mentirles o desviarlo. Una denominación, una religión, un político, quien sea, puede apartarse o cambiar o tergiversar la verdad. Pero la Biblia es la única fuente de verdad. La Biblia. ¿Por qué creen ustedes que hay tantas denominaciones? Y cada una dice tener la verdad. Y cada uno se apoyan en la Biblia. ¿Por qué? Y hay gente que, miles de personas. Es más, y hay congregaciones
que usted no tiene idea, de gente desastrosa que ocupa la Biblia y mire, son multitudes las que lo siguen. Son los famosos gurús. Una novedad, creyeron, aprendieron, enseñaron y cantidad de personas. Los que murieron en Texas, Waco, Texas, creo que se llamaba, ¿por qué era? Se quemaron porque el líder les dijo que ya venía el fin del mundo y se quemaron. Waco, Texas. Cantidad de personas. Vendieron todas sus propiedades, dejaron de pagar al impuesto a los federales y se metieron en una mansión y por último se suicidaron todos. ¿Por qué? Porque se levantan hombres diciendo, yo tengo la verdad. Ningún hombre tiene la verdad, porque la verdad es Cristo. Y la Biblia es la fuente de la verdad. ¿Usted quiere encontrar la verdad? Vaya a la Biblia. Pero para eso tiene que estudiarla. ¿Cómo me beneficio en estudiar la Biblia? La Biblia es la fuente de bendición. No ande esperando que alguien le diga, este año el del Señor te está declarando que va a ser próspero. Va a tener carro, va a tener casa, va a tener todo lo que esperaba. Hoy el Señor te dice que este año va a ser victorioso para ti. Porque Dios te ha llamado a conquistar, no a ser conquistado. Dios te puso por cabeza, no por cola. Que Dios te ha llamado a vencer, etcétera, etcétera. Todo eso son motivadores. Y la gente, como eso es lo que le gusta oír, ahí va, sí, vamos a pagar. Es la Biblia la fuente de toda bendición. Usted quiere ayudarle a su hijo a que cambie, a que no se corrompa. ¿Qué dice la Escritura? Lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera es mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la fuente de bendición. ¿Tenés problemas? Es más, hay hermanos que no duermen tranquilos por los problemas que tienen. Deudas que ya se le acumularon los 2 recibos de luz, de agua, de renta, o los que había prestado en el banco, en la financiera, no sé dónde, y llega el cortero, y se le va el gas, y bueno, y le van a cortar la luz. Y no duerme tratando de conciliar de dónde consigo si estoy sin trabajo. ¿Qué dice el salmista? En paz me acostaré, porque solo tú, Jehová. Eso se llama fe en la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Y qué dice en Filipenses 4:6? Por nada esté ahí, si no sean conocidas tus peticiones con acciones de gracias delante, y el Dios de paz guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué día sepan con solo eso que usted lo crea suficiente para que duerma tranquilo? No crean, a veces a mí me da bastante insomnio. Y más cuando tengo los dolores aquí en el cuello, la cervical. ¿Qué me levanto a hacer? A platicar. Y a veces me salgo hasta el porche de mi casa, me agarro de la verja y estoy viendo el cielo, hay un silencio, solo los perros que están ladrando. Pero de pronto queda un silencio y me gusta estar en ese silencio. O me pongo ahí en la sala a orar, o me pongo, y si ya no me le puedo levantar, pues me quedo meditando ahí con el Señor, cosas de la iglesia, proyectos, así, cosas que deseamos echar adelante. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Solo tú, Señor, me haces vivir con paz. La Biblia es la fuente de victoria. ¿Has llevado una vida derrotada? ¿Sientes que no te levantas de una cuando poco plus te cae la otra? No sé cuánto miraban las películas de Rocky. Si usted contara cuántos golpes le daban a Rocky en las peleas y cada vez que le daban uno, ¡pum!, lo tiraban al suelo. Se levantaba en carrera el pobre y quería, y poco plus lo mandaban de nuevo al suelo. ¿Sí? Es decir, no se había concentrado o recuperado el primero cuando le estaban dando el segundo. Pero al final Rocky ahí estaba luchando hasta ganar. ¿Usted cómo está en sus victorias? ¿Cómo está en sus peleas? ¿Cómo está en su lucha? ¿Cómo está luchando?
Siente que ha perdido batalla, pero no ha perdido la guerra. No ha perdido la guerra, porque todavía está en pie. Todavía está Jesucristo luchando por usted. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Se da cuenta? Y entonces, ¿para qué me voy a estar matando? Si tiene ángeles, dice que los ángeles han sido llamados a ser servidores de los que han de ser herederos de la salvación. Le pregunto, ¿usted no es heredero de la salvación? Entonces se cuenta que tiene ángeles que están a su alrededor, usted no los mira, pero le están sirviendo. Le están sirviendo. Cuando le cae una bendición, no le cayó porque aquella persona era buena. Un ángel de Dios tocó a aquella persona. Cuando alguien le ayudó, o tal vez iba pasando distraído por tanta abrumación de la calle, un bus, y de pronto le hizo así, ¡fum!, pasó el carro, pasó el vehículo, y dice, casi me atropella. No, lo iba a atropellar, no es que casi, el casi no existe, lo iba a atropellar. Fue la mano de Dios que lo detuvo ahí, pero él iba a atropellarlo. Sí, sí, hermano. Ángeles de Dios. ¿Saben dónde aparece eso? En la Biblia. Ángeles son servidores para los que han de ser herederos de salvación. Búsquenlo en Hebreos capítulo 1. La Biblia es la fuente de victoria. La Biblia es la fuente de crecimiento. Usted quiere aprender más. Usted quiere conocer más. Usted quiere llegar a aprender más del Señor, conocer más al Señor. Pablo oraba. Yo oro para que Dios dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Oiga bien, que Dios le dé sabiduría, le dé entendimiento, conozca las profundidades, las dimensiones del conocimiento de Dios. Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso, de Filipenses y los colosenses, los tesalonicenses tuvieran ese espíritu de sabiduría. Pero para eso no es que se le va a encender una bujía, como sale el icono ahí de inteligencia, le encendió una bujía. No, usted va a encender la bujía en la madrugada para ponerse a leer su Biblia, miren. Y así es que va a crecer, así es que va a aprender. Cuando los jóvenes están colgados y necesitan recuperar nota y viene el examen y tienen que subir el promedio, ¿qué hacen? Si son aplicados, pasan toda la noche estudiando los cuestionarios, los temas, porque al día siguiente del examen y tienen que sacar una buena nota, si no van a reparación. Y aun cuando van a reprogramación de exámenes, tienen que, como dicen, quemar pestañas. Y cuando se entra a la universidad es peor porque ahí no existe el punto de misericordia. ¿Y por qué no lo podemos hacer para estudiar la Biblia y aprender más? Para conocer a Dios, al Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia. La Biblia es la fuente de crecimiento. La Biblia es la fuente de poder. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso lo ponen en los carros, en los buses, en las pulperías, en las camisas, pero llevan vidas derrotadas, vidas fracasadas, vidas mediocres, porque solo se lo aprendieron como un eslogan. Y eso no es un eslogan, hermano. Eso es una realidad que Pablo estaba diciendo, porque dijo, he aprendido a estar contento en la abundancia y en la escasez. He aprendido a agradecerle a Dios cuando tengo y cuando no tengo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4. Pero solo decir esa parte y no decir las razones por qué Pablo dijo eso, porque había aprendido a depender de Dios, a vivir agradecido con Dios. Si un vaso de agua se tomó en todo el día y no tuvo el pedazo de pan, no tuvo el almuerzo, no tuvo la cena, no tuvo el desayuno, si no tuvo para el pasaje y le costó caminar, él dijo, gracias Señor, porque tuve que caminar. Eso me ayudó a quemar grasa, a hacer ejercicio, a quemar triglicéridos, colesterol, y me permitió haber encontrado a tales personas que le pude haber hablado de ti. Si no lo hubiera hecho caminando, quizás no lo hubiera logrado haber hecho eso. Es cuando tenemos una mente positiva en Dios. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Pero eso no es un eslogan de que viene la madrina con la varita mágica y ya te dice que todo lo podés, como si cuando Popeye se comía la espinaca y ya era fortachón. No se trata de eso, hermano. No se trata de trucos mágicos. Se trata de una vida experimentada
en Dios. Amén. La Biblia es la fuente de poder. La Biblia es la fuente de guía. Ahí donde decíamos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. ¿Y con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dos salmos muy preciosos. ¿Cuál debería ser su respuesta a la Biblia? Créala, hónrela, ámela, obedézcala, guárdela. No es que en el ropero, ¿verdad?, donde nunca la encuentre. Guárdela en su corazón. Aclaro, ¿verdad? Luche por ella. Es decir, defienda su doctrina, sus convicciones. Predíquela, compártala con los demás. Estúdiela. ¿Por qué muchos no salen a predicar y no se sienten con el valor de ir a predicar? Porque no tienen nada que contar. ¿Por qué no tienen nada que contar de la Biblia? Es que ellos no se evangelizan. No es que no sepan evangelizar, es que no se han interesado en aprender las bases bíblicas para ir a predicar. No se han interesado. Porque aquí hubo un tiempo que se le enseñó, o si se me acerca y me dice, pastor, o a cualquiera de los hermanos, mire, ¿cuáles serían los versos que por lo menos yo tengo que aprenderme para salir a evangelizar? O yo quiero ir y me le puedo pegar ahí a la par a usted. Estudie la Biblia. Estudie la Biblia. En conclusión, lea la Biblia para ser sabio. Créala para ser salvo. Y practíquela para ser santo. Porque si solo la lee y no la practica, de nada le sirve. Si solo la lee, bueno, la leí y la creo, pero no la practica, de nada le sirve. Esto es prácticamente los elementos de la fe que les decía la vez pasada. Conocimiento, asentimiento y apropiación. Leerla, creerla y practicarla. Es que esto ya no me gusta, pastor. Ese es su problema. Vaya a decirle al Señor, que fue quien la reveló, quien la inspiró a los hombres a escribir. Yo no he escrito nada, ni una palabra en la Biblia, porque dice, hay de aquel que le añade o le quite. Pero tampoco le voy a quitar solo porque a usted no le gusta. Lo siento mucho. Hermanos, Dios mediante, el sábado nos vamos a estar reuniendo para planificar los proyectos, pero este es con los líderes, ¿verdad? Con los proyectos que tenemos por delante 2023. Planificar los proyectos para presentárselos en la sesión. Ya quedamos la sesión, ¿cuándo es, verdad? Como no dimos fecha. Creo que hasta miramos el calendario. Yo les dije, ya vamos a sacar la fecha. No fue de eso. Entonces, si alguien anda un calendario, creo que este mes trae 5 semanas. En los celulares. Ahora no usan celulares. Ahí sale el calendario. Dice la Jamín que ya no usa calendario porque... ¿Ah? El 8. ¿Cuándo lo grabó eso? Es que a mí me preguntó el hermano. No, esa es la reunión, sí. O asamblea. ¿Sí? Sábado, sí es la reunión. Domingo 8. Ah, espérenme. Entonces, tenemos asamblea el domingo 8, ¿no? Sábado nos reunimos para planificar y con la ayuda del Señor, el próximo domingo tenemos entonces nuestra asamblea. Ok, hermano, ahí estamos.
Bien, hermanos, vamos a orar. ¿Alguien quedó sin hojita? ¿Todos tienen? Entonces, esto lo pueden pegar en su almohado de frente para que cuando abran los ojos, lo primero que miren sea esto y les recuerde leer la Biblia. Antes de buscar la chinela, busquen su Biblia. Esperamos, ¿verdad?, que con esto se le despierte, la motivación es de esto, el propósito de esto es que se le despierte un interés por leer su Biblia. Ya el hermano Mario compartió en el grupo de la iglesia el programa. ¿Usted fue? Hermano Mario. Sí, no, solo a mí me lo dio. ¿Ah? Ah, usted lo compartió. Ah, ok. En el grupo de la iglesia, el programa de lectura 2023. El programa de lectura. Ya a esta altura creo que deberíamos de andar por el capítulo 11 de Génesis. Yo quedé a mitad del capítulo 7, pero yo creo que deberíamos de estar en el capítulo 11, porque después del capítulo 11 se salta a leer Job. Ya Pepe va por Job Dog. Bien, pongámonos en pie, vamos a orar, hermanos. Oremos, Señor y Padre que estás en los cielos. Gracias te damos, mi Dios, por este primer culto. Y gracias, Dios, por permitirnos aprender la importancia de leer tu palabra todos los días. Rogamos, mi Dios, que a través de estos puntos que pudimos haber tratado, despierte nuestro espíritu adormecido de leer tu palabra. Que estas razones que están en este estudio sean suficientes, Señor, para que nosotros nos interesemos y nos disciplinemos en estudiar tu palabra. Solo de esa manera, y solo de esa manera, es que podemos aprender a conocerte más a ti, Señor. Porque tú te revelaste, tú te diste a conocer por medio de tu palabra, Señor. Lo que tenemos en nuestras manos es el diseño que tú creaste para darte a conocer a nuestras vidas. Tu palabra, Señor. A través de ella conocemos quién eres tú. Conocemos tu carácter, tu justicia, tu amor, tu misericordia, tu verdad, Señor. Conocemos la eternidad pasada, el presente, y podemos conocer también en parte la eternidad futura, Señor. Gracias por ello. Gracias, Dios, porque estas cosas que escondiste de los sabios, de los eruditos, de los intelectuales, nos las has revelado a nosotros. Ruego, mi Dios, que seas tú ayudándonos a crecer cada día más en esta iglesia, a permanecer firmes, a permanecer fieles a tu palabra. Solo con tu palabra es que podemos crecer, podemos madurar y podemos, Señor, ser agradables delante de ti. Ayúdanos, Señor. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pido.
Ayúdanos en los planes y programas, proyectos que tenemos de evangelismo. Ayúdanos en los planes, programas y proyectos que tenemos, Señor, de misiones. Ayúdanos en los programas y proyectos que tenemos de la Escuela Bíblica Dominical. Ayúdanos en los programas y proyectos que tenemos como iglesia local. Ayúdanos en los programas y proyectos que tenemos, Señor, con los jóvenes, con el Ministerio de Jóvenes. Ayúdanos, Padre mío, a trazar metas de manera objetiva, Señor, de manera objetiva. Te ruego que les dé sabiduría a cada uno de los hermanos y que nos ayudes, Señor, nos ayudes a consolidar el programa para poder echar mano adelante, Señor, y así poder medir el progreso que vayamos teniendo en cada una de las áreas. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos con acciones de gracia a Dios y para gloria tuya. Amén.